Salve amantes de la historia, sed bienvenidos a una nueva entrega de Cliófilos, un paseo por la historia. Por si os pensabais que la serie se había ido con el verano, que este vídeo os demuestre lo contrario, y no vuelve por cualquier escritorcillo de 3 al cuarto, sino por alguien que tiene bien merecido su puesto entre los grandes superventas. Estamos hablando ni más ni menos que del británico Robert Harris y su trilogía sobre la vida de Marco Tulio Cicerón. A través del punto de vista de su leal y eficiente esclavo Tirón, la trilogía nos guía a través de los turbulentos años del final de la República Romana, marcados por altos niveles de violencia callejera, generales omnipotentes, guerra civil y golpes de Estado, en los cuales Cicerón jugará un rol clave para defender los valores aristocráticos y alargar la agonía un poco más. Siguiendo un poco la estructura que ya empezamos en los otros vídeos, hablemos un poco de los personajes. Dejemos claro desde el principio que el único personaje importante y principal de la novela es Cicerón, con la notable excepción del narrador en primera persona, que es su esclavo Tirón. Teniendo esto en cuenta, el resto de las personas notables, humildes, hombres, mujeres, aparecen y desaparecen de esta escena como si de una obra de teatro se tratase, cada uno con una personalidad más o menos compleja, dependiendo de si aparecen más o menos en la historia. Entre ellos encontramos estadistas como César, Pompeyo o Catón, rebeldes como Catilina o Clodio, y mujeres poderosas como las esposas de Cicerón, Terencia o la misma Clodia. En lo que se refiere a la estructura, los títulos de las novelas se explican por sí solos, no necesitáis más pistas, por lo que pasé rápido por esa parte. Imperium narra los primeros pasos de Cicerón en la política romana y termina con su elección como cónsul en detrimento de Catilina, un aristócrata resentido. Conspiración marca el punto culminante de la carrera de Cicerón, que se proclama como salvador de Roma al denunciar y desmantelar la conspiración de Catilina contra el Senado. Y finalmente, Dictador cierra la historia en el punto más oscuro del protagonista, exiliado por un político populista que se la tiene jurada, situado entre dos bandos por una guerra civil entre César y Pompeyo y alejado de una familia que una vez lo admiró y lo quiso. Como sabéis, aquí en este canal intentamos valorar las cosas positivas y negativas de cada obra, sin hacer un panegírico ni hacer una destrucción desmesurada de un autor. Así pues, vamos a ver un poco ahora las cosas buenas y malas de esta obra. Robert Harris tiene en sus novelas la capacidad de mantener la tensión en los momentos en que es necesario, pero al mismo tiempo saber meter pausas en la narrativa donde vemos una parte más humana de Cicerón, por lo que la lectura no se hace pesada, sino que nos presenta los altibajos propios de la vida de cualquier persona. Esto tiene mérito porque incluso los mismos escritos, los que más sepan de la escritura de Cicerón sabrán que sus mismos escritos son en muchas ocasiones muy pesados de leer, así que el hecho de hacer su historia más entretenida que sus propios escritos ya tiene mérito. Otra cosa buena relacionada con la humanización del protagonista es el hecho de que el autor da un espacio considerablemente grande a cómo se siente el protagonista ante los hechos buenos y malos que le suceden, las dudas que tiene ante cada decisión trascendental e incluso los nervios que tiene al dar cada uno de sus discursos, desde su primer discurso como joven político al último discurso casi en su lecho de muerte. Finalmente, si hay algo que me ha gustado, ha sido la forma que tiene de representar la política. Como experto en el tema, porque tiene novelas tanto de, digamos, política moderna como de política antigua, Harris sabe que no hay ni un gramo de honor en este oficio y que realmente cada político mirará por su cuenta e intentará obtener su propio prestigio incluso a costa de los demás. Y el mundo antiguo no era una excepción, de hecho había pues muchísimos aristócratas que se creían mejor que el resto y que hacían sus acciones políticas en consecuencia, incluso a veces contra sus propios iguales, incluso contra sus propias ideas políticas, si es que en Roma podemos hablar de ideologías, algo que quizás sería un poco más discutible. Y para destacar algo que quizá no es malo necesariamente, pero que es una oportunidad perdida, podemos decir que Harris en este caso se deja de tratar o de profundizar en ciertos personajes, en la mentalidad de estas personas, de estos grandes hombres, e incluso alguna mujer, que podrían haber dado un poco más de sí, pero yo entiendo que si se trata de una especie de, entre comillas, biografía, thriller político sobre la vida de Cicerón, tampoco tenemos que centrarnos tanto en las figuras como César o Pompeyo, aunque quizá un poco más de profundidad de personaje podría haber estado un poco mejor.
Así que esto no es ni un punto malo ni un punto bueno, sino que es algo que se podría haber añadido. Pero que tampoco pasa nada si no está. Se entiende el contexto y la voluntad del autor al querer hacer esta obra. Al margen de todas esas valoraciones, que al final pueden ser más subjetivas que objetivas, o al revés, da igual, y al margen de si os he convencido para leer esta novela o estas 3 novelas, o si os he convencido para no leerlas, que es tan bueno como lo otro, creo que ya ha llegado el momento de darle un número, de darle una valoración en este sistema tan particular que tenemos en este canal, bueno, una variación de ese sistema que empezamos ya con las conversaciones con historia, y que es en tablillas de cera. En este caso le voy a dar 9 sobre 10, por la calidad de la obra, por la documentación. En este caso la obra, Robert Harris, utiliza muchos de los discursos, muchas de las reflexiones del propio Cicerón, es decir, realmente se inventa bien poco. Y lo que se inventa lo hace muy bien, con este nivel de tensión política que sabe hacer, porque lo hace en otras novelas suyas, que si eso ya hablaremos en otro día, y por lo cual, si bien esa es una frase muy de profesor de primaria, pero que la perfección no existe, realmente no, quizá no existe, pero se aproximan a la perfección algunas cosas, pues en este caso 9 sobre 10 me parece más que justo para las 3 novelas de Robert Harris. Pero bueno, espero que os haya gustado, que os haya interesado en el trabajo de Harris lo suficiente como para echarle un ojo. La verdad es que es un autor muy interesante, no solo en las novelas, las pocas novelas que tiene, además de la saga de Cicerón, tiene algunas sobre Pompeya, pero las novelas son muy variadas y eso se nota también, cómo entrelaza las historias, que tiene experiencia. Como siempre, suscribíos si os gusta nuestro contenido y no olvidéis darle a la campanilla para no perderos ninguna novedad.